¿Estás preocupado? Preocupado no. Pero esto no tenía que haber pasado. Bueno, pero pasó. Y era algo que iba a pasar. Los sentimientos no se pueden ocultar. Sí, pero nos podemos meter en un problema enorme, Fernando. Tranquilo, no va a pasar nada. Créeme que si fuera por mí, yo hubiera terminado con Alfredo. Pero pues, no es así de fácil. En verdad, ¿tanto miedo le tienes? Es terrible lo que me estás contando. No entiendo cómo alguien puede ser capaz de haber matado a Manuel. ¿Y están seguros de eso? Sí, eso fue lo que salió en la autopsia. Y no solo la mataron, también le prendieron fuego a su casa. Qué bueno que al menos Fernanda trató de ayudarla y fue a su entierro. Fue la única de la familia que estuvo ahí. Ay, es que te juro que cada vez que lo pienso me siento la peor. Es lo que les digo. No sé qué le está pasando a Alicia últimamente. La desconozco, se los juro. Hasta ha llegado a decirme que nunca debimos casarnos. Imagínese. Lo sé. Me comentó que quiere separarse de ti. Dice que sigue enamorada de Francisco. ¿Lo puedes creer? Está loca, está loca. ¿De Francisco? ¿Y ese quién es? ¿Lo Un conozco? muchacho que trabajaba de jardinero en la casa. Jardinero. Cuando descubrimos lo que se traía, hice que se largara y que la dejara en paz. Yo de verdad no entiendo cómo puedes comer tanto sin engordar. Envidia de la buena. Tengo buen metabolismo. Uy, fuera taco. Lo digo sin ánimos de ofender. Es que rara vez se ven monumentos como ustedes comiendo con tantas ganas, con ese gusto. ¡Que viva la vida! Sáquense de aquí, mugrosos. Chucho, chu. Bueno, una princesa de su calibre no nos puede ver de otra manera. La verdad es que diosas como ustedes... Bueno, frente a diosas como ustedes, cualquier hombre es un pelado mugroso, es verdad, ¿no? Una lástima. Yo que tanto me esmeré, mira, sacarme puntito y ponerme bello, mira. Sí, con la cera del carro se sacó brillo, mírenlo. Pero qué mal educados somos. Permítanos presentarnos. Yo soy Miguel. Rafita, a sus órdenes. Mucho gusto. ¿Es en serio que secuestraron a la hija de Alfredo? Y lo peor es que él no quiso pagar ni el rescate. No entiendo por qué. Ay, ¿cómo que por qué? Porque Alfredo es el hombre más inhumano que he conocido en toda mi vida. O sea, yo estoy casi segura que ya Ana está muerta. Eso es algo que nunca se lo voy a perdonar. ¿Qué clase de hombre puede ser? Si ni siquiera quiere a sus hijos. No quiere a nadie. Sí, no tengo duda. Hoy muy temprano me realicé una prueba de embarazo. Y estoy esperando un hijo de Alonso. ¿Sigues pensando en no tenerlo? Por favor, no me juzgues por eso. Pero yo no te estoy juzgando. Esa es tu decisión, Tani. Y sea cual sea la que tomes, yo siempre te voy a apoyar, ¿ok? No voy a tenerlo. Que Dios me perdone, pero no le voy a decir nada a Marcelo. No quiero perderlo. No sé por qué te preocupa tanto lo de tu hijo. Si te divorcias, puedes criarlo tú sola. Claro. Eso si finalmente dejas al pelele de Gabriel. Papi, no se trata de que mi hijo crezca sin sus dos padres. ¿Cuál es el problema? Yo podría fungir. Ay, Adalberto, ya, por favor, que vas a volver loca a la niña. Cuéntame, ¿cuándo te toca revisión? Justo ayer fui al doctor y me dijo... Como se lo dije desde un principio, a veces hay que intentarlo varias veces hasta que funciona. Hay que programar su próxima cita para que usted y su marido vengan. Que todo va estupendamente bien. Cuando se vengan a dar cuenta, ya van a ser abuelos. Claudia, ya vámonos. Erika y Fermín deben estar esperándonos. Erika es nuestra hermana y Fermín nuestro cuñado.
Quedamos ir a comer con ellos, pero nos ganó el antojo. Ah, entiendo. Bueno, pero por lo menos dejen que paguemos la cuenta, ¿no? Claro que no. No, por supuesto que no. Nosotras tenemos nuestro propio dinero, no es necesario. A ti, no seas sangrona, por favor. Claudia, ¿será que me pasas tu número y un día de estos salimos, un helado, un café, qué sé yo? Va, claro ¿Sí? que sí. Pásame tu teléfono para anotarlo. Te voy a hacer el tuyo. No tengo. Claudia Forges. Aquí está. Gracias. Ese es. Son etapas. No le hagas caso, ya se le va a pasar. Eso espero, porque he puesto lo mejor de mi parte, pero es difícil. Mira, imagínese. Si el sexo no te funciona, ponte romántico. Tienes que ir entrenándola para que sepan hacer feliz a papá. Qué rica está esa Claudia. Está como decimos en el bajo mundo, explota de buena. Ay. Y la hermana tiene como... Está buenísima, pero nadie se la cala. Rafita, que tienes que aprender a hacerla reír. Si te enseñó los dientes, eso es tuyo, hermano. Sí. La voy a invitar a salir. Ya. Esa tuna me la como yo aunque me espine las manos. La boca. ¡Ay, moreno, ven y quítame esta pena! ¡Cosa buena! A mí ya me urge, galán. Pero tú, con las ínfulas que te cargas, no te va a caer ni una mosca. Es que yo verdaderamente prefiero meterme de monja antes que salir con alguno de esos asquerosos, ¿no? Portaron muy educados. Además, nos picharon los tacos. ¿De qué te quejas? No, es que a mí no me gusta que extraños me anden pagando la cuenta, y menos si son pobres y nacos como esos, ¿no? Ay, a mí sí. Extraños, conocidos, mientras se mochen. La señora que murió hace poco, que en paz descanse, era la nana de Alfredo. Y él la corrió de un día para otro y no le dio ni un centavo. Eso a mí se me hace una crueldad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya, la policía dicen que están casi seguros que alguien la mató y de una manera muy agresiva. ¿Pero quién pudo haber odiado tanto a esa señora para hacer algo así? No sé. Bueno, yo sí sé que Alfredo la odiaba mucho, pero no, yo no creo que él sea capaz de hacer algo así. No. Aunque si te soy sincera, no pongo las manos en el fuego por él. No sé. Si ella fue la nana de Alfredo, no creo que él lo hubiera matado. Ay, Emilio, si no le importó su propia hija, Ana, ¿qué le va a importar la nana? Que para él es como una sirvienta. Yo sé que así la ve. Bueno, ¿hace cuánto tiempo fue que esta señora trabajó en la casa? Hace como unos 10 años, por ahí. Sí. Yo he tratado de pasar por la casa, de darle dinerito, de ocuparme de ella, pero pues ella no quiso. Cortó todo tipo de comunicaciones conmigo y pues ni modo, ¿no? Ni modo. Ni modo. Hablemos de otras cosas, ¿te parece? Otro. Bueno, entonces, salud y te felicito hasta que por fin se te hizo el milagrito, ¿ah? Ay, Mirna, ¿y de qué manera? Ay, no puedo dejar de pensar en él. Cuidadito, con cautela, despacito, porque acuérdate que el que juega con fuego siempre se quema. Eso nunca me ha pasado, Mirna. Cuando yo juego con fuego, han sido otros los que se han quemado. ¿Qué? Que ya, no se los voy a negar, sí. Pasó lo que tenía que pasar, ya. Y, bueno, Y estoy confundido. Sí, ya sabía. Yo te dije que esa mujer te iba a enredar más. Tienes que tener más cuidado que nunca. En serio, Francisco. No estoy confundido por lo que pasó con Fernanda, sino por lo que me dijo. Habló de mi abuela. Dijo que sospechaba de Alfredo.
Ella no tiene idea de quién soy. Y aún así, culpa a Alfredo. ¿Y si dice la verdad? ¿Y si no fue ella? ¿Ni Beltrán? El investigador me va a cobrar por hora más viáticos. ¿Viste? Yo te lo dije. No necesitabas una fortuna para empezar a buscar a tu hija, ¿viste? Nada más $5,000 adelanto. Fernanda, eso es nada para ti. No te creas, ¿eh? Yo tengo las tarjetas de crédito, pero no tengo disponibilidad en efectivo, porque Alfredo, aparte de feo y anciano, es codo a morir. ¿Puedes creerlo? No. Pero ven, hay una cosa importante ahí. ¿Sabes qué es? Que por fin diste el primer paso para empezar a buscar a tu hija. Y eso me hace sentir tan orgullosa de ti, Fernanda. No estoy diciendo que Fernanda sea inocente. Lo que digo es que ella es el único camino que me queda para averiguar la verdad. Sí, entre sus piernas. Exacto. ¿Y lo que dice Ana? ¿De plano ya no le crees? Bueno, Ana, no sé, pueden ser inventos de ella. Pero si Fernanda es inocente, ¿te parece justo para ti que abuses de ella, de sus sentimientos? A menos de que le guste, ¿no? Que le guste un montón y nosotros no sepamos. Pero bueno, también está Elisa. A ver, Elisa está casada. La perdí hace mucho tiempo, aunque mi corazón va a ser siempre de ella. La verdad es que yo no podría enamorarme de otra mujer. Y sí, soy hombre al final del día. Fernanda me prende y no me gusta saber que la estoy usando, pero... ¿Qué hago? Tengo que saber quién mató a mi abuela. Y tengo que hacer que esa persona pague por su crimen. Pues ya se ve que no la odia tanto. Ay, no estoy enamorado de ella. No me miren así, no me voy a enamorar. ¿Estás seguro? Seguro. Lo que pasa es que si te enamoras de él, no vas a soportar estar con Delfino ni un día más. No sé si lo que sientes, Santo. Digo, yo creí que estaba enamorada de Eugenio. Quería compartir con él mi vida, tener hijos con él. ¿Y con Emilio? Es diferente. Pienso en él todo el tiempo. Me entra como mucha ansiedad cuando pasan muchos días y no lo veo. Solo quiero que me bese, que me acaricie. Ay, Fernanda, ¿qué? Eso es amor. Sí. Amor. Amor. Entre más lo pienso, solo hay una solución, Mirna. Bueno, tengo que matar a Alfredo.